Bueno, ahora sí los veo. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. El 15 de marzo, ya a mitad del mes de marzo, nos está corriendo mucho el tiempo, pero bueno, la idea es que podamos avanzar en este día en el componente técnico. ¿Cómo les fue ayer en la sesión de habilidades? Bueno, ya saben que mi nombre es Paola Giraldo, espero que estén muy bien. Las personas que están ingresando, aquí que estén colocando sus nombres. Por aquí voy a dar una repasadita para que nos quede en la grabación. Listo. No los voy a saludar porque se nos va el tiempo, pero saben que los saludo a todos, que los quiero mucho, mis aprendices, y que vamos para adelante. Bueno, les cuento, ya van a comenzar TICs y comunicaciones. Matemáticas, el grupo 70 ya había visto, es decir, que ustedes no están viendo matemáticas porque ya la habían visto, ya fui y me informé, miré el informe que dejó y las grabaciones que dejó Carlos y todo lo de matemáticas y comunicaciones en el caso de la 70 está ok. Entonces, para aquellas personas que deban evidencias de la ficha 70, les invito de comunicaciones y matemáticas que se pongan al día porque el 19 de marzo hay comité de evaluación y seguimiento. Los que estén atrasados los van a sacar de la ficha. Pues no es tan así de fácil, pero sí la directriz es que les hagan un primer llamado de atención. Yo a ustedes no les he hecho ningún llamado de atención porque apenas estamos arrancando. Entonces, la idea es que ustedes se pongan al día. Entonces, para que se pongan al día, traten de ponerse al día el fin de semana. Los que están pendientes, que es cada uno sabe ir a mirar al botón evidencias, donde les voy a mostrar de una vez. Eso es mostrando, ¿cierto? Vamos a mostrar. Compartir, ocultar. Rápidamente. Saben todos que en el menú, a ver, estamos hablando de la ficha 70, sí. Aquí en nuestro primer mural, ¿y por qué les hago esta claridad hoy? Porque aquí está nuestra forma de comunicarnos, ¿cierto? Y fuera de que está la forma de comunicarnos, entonces lo que les estaba mostrando, ustedes saben que nuestro medio de comunicación son los anuncios, ¿cierto? Aparte del que tenemos en el espacio de Google. Entonces miren que es que estuvimos revisando con la coordinación y el informe que había dejado el profe Carlos, y en el caso de la ficha 70, ustedes deben tener completados los resultados de matemáticas y comunicaciones. Y además del componente técnico de lo que es todo lo de la fase análisis. ¿Qué les faltaba de la fase análisis a la ficha 70? ¿Qué les faltaba, Tatiana? Buenas tardes, profe. Buenas A la tardes. ficha 70 hicimos hasta matemáticas y nos falta comunicaciones. Los que estamos Ah, al día, bueno, ¿no? comunicaciones entonces sí, porque yo vi unos anuncios de comunicaciones, pero no alcanzaron a ver. La profesora es una comunicadora social, es muy buena. Ah, bueno, entonces yo la voy a asignar a las dos fichas. Ella ya comienza, ella ya acaba esta semana con los que tiene de los otros de microfinanzas y ya sigue con ustedes. Entonces se las voy a asignar a las dos. Ah, bueno, inglés también, también en abril ya que empieza inglés, listo. Quería tener esa claridad porque yo vi unos anuncios ahí de comunicaciones y no estaba segura si sí tenían comunicaciones y no. Y bueno, y por el otro lado, la ficha 37 sí le dieron matemáticas aparte que Jorge Iván les está dando matemáticas y eso lo tienen acomodado. Pero ustedes también van a ver entonces con las 70 comunicaciones e inglés. Bueno, ya. Y lo otro que les iba a mostrar era ya está todo el componente técnico calificado para que por favor miren aquí, que era lo que les iba a mostrar, y miren en evidencias cada uno, como no hay ninguna evidencia cerrada aún, después del 19 del 19 de marzo, pues las de la fase análisis que deben de estar al día ya estarán cerradas. Entonces, ustedes miran cada una de las evidencias, ¿cómo las reconocen? Por ejemplo,
porque ustedes saben que en evidencias no están como en orden, se las voy a poner más grande. Aquí dice la guía de aprendizaje, entonces, ¿cuál van a buscar? La que diga guía de aprendizaje 1. Ustedes le pueden dar control F, GA1, y él les trae la guía de todas las evidencias que digan GA1 y la van buscando, le van dando clic aquí y él se las va, mire, se las va mostrando y ustedes van a mirar si tienen o no al día, qué calificaciones pusieron y listo. Eso rapidito porque eso ustedes lo saben, ¿cierto? Ujujú. Ahora, vamos a avanzar en nuestro componente técnico. Entonces, proyecto, hay alguien que entró, ¿cierto? Permitir, David. Estamos, recuerden, vamos a ver fase planeación. ¿Cuál es la idea? Ver componente técnico. ¿Listo? De medios de transporte, vamos a pasar a documentos del transporte. Vamos a ver qué hay acá. Listo, ya. Si estudiaron el recurso, si se pusieron al día en lo que tenían que ver. Cuéntame. Profe, hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo no he podido subir, no he terminado de realizar las evidencias ¿De qué, de de... cuáles evidencias estamos hablando? ¿De cuáles? Me falta el video explicativo y la Ah, pero matriz es que esas son 2A. las de la AP2, esas son las que estamos haciendo. Yo no les he dicho qué fecha de cierre. Estaba hablando Bueno. hace un rato de la AP1, que para los de la 70, porque la 37 tenemos que hacer, lo llamamos repasón, pero no, listo. Ya baja la manito y concentrémonos en lo que tenemos que hacer hoy, porque si no, volvemos a que se nos vaya el tiempo. Listo. ¿Qué de la P2 tienen que saber? Que tienen este fin de semana para entregarlo y que se deben poner al día, aprovechen la Semana Santa para que la entreguen, porque obvio que hay comité el 19 y ahí se va a sacar un corte. ¿Y por qué? Pues porque ese día fue el que citaron. Y el siguiente comité de evaluación es el 19 de abril. El 19 de abril sí les van a requerir a los que no estén entregando, los que no estén entrando al ambiente virtual de aprendizaje, los que no estén viniendo a clase. Pero lo que tienen que saber es que entreguen sus evidencias. Acá yo les permito que las hagan entre sí, bueno, en fin. Sigamos. Vamos para el componente técnico. ¿Qué vamos a hacer de aclaraciones en el componente técnico hoy? Ahí se me fue. Se me abrió esto por acá el dedito, mira. Ya. Este era el material que nosotros estábamos viendo, que dijimos de los modos, del medio, listo. Entonces ya vamos a avanzar, ya no nos vamos a quedar en el modo, en el medio, porque ya vimos las evidencias, hicieron muy buenas evidencias, los felicito. ¿Cómo les pareció ver la diferenciación de los ejes en los vehículos de carga? ¿Entendieron las diferentes dimensiones de todo el vehículo de carga, de los remolques? Son muy claras, ¿cierto? Este material, lo que les digo, aprovechenlo al máximo, porque aunque vamos a hacer, ya nos direccionaron cómo hacer las copias de seguridad, no sé cómo de continuidad con el siguiente sistema de información. Entonces, algo que vamos a revisar hoy un poquito antes de pasar a la siguiente temática es los tipos de carga y formas de consolidación. ¿Qué entendieron por forma de consolidación? ¿Quién me quiere aportar? Tranquilos, hablen que no estamos calificando. ¿Cómo empacar la mercancía de acuerdo a su, digamos, a la cantidad de mercancía que se vaya a enviar? O sea, ¿cómo prepararla para ese cargue? ¿Por qué? Porque hay una forma
que es de suelta y otra forma que es unitarizada, ¿cierto? Porque dependiendo del producto. ¿Recuerdan cuando vimos allá? También entrando. Está entrando, listo. De una vez, listo. Ay, bueno, yo algo que sí les tenía que decir antes de que avancemos. Ustedes me hicieron pasar una pena muy grande ayer, porque ese profesional de bienestar viene de la dirección general y ustedes se portaron muy mal, porque hasta los técnicos participaban más que ustedes. ¿A ustedes qué les pasó ayer? Y tienen que dejarlo como reflexión, porque es que las habilidades para la vida también son importantes. Obvio que habían unos que sí participaban, pero estuvieron callados casi desde el principio. Yo no sé si era que no estaban haciendo el ejercicio consciente o qué pasó, no hubo feeling ahí. Bueno, yo sé que unos no pudieron estar, pero sí, porque solo habían como 10 o 13. Y mire que hoy hay en sala 39. Pero eso lo tienen que aprovechar. Eso se los vuelven a dar el otro mes. Tienen que aprovecharlo. Mire que les hicieron al principio una meditación. Hablaron de violencia de género, pero no solo de las mujeres, no solo de los hombres. No vamos a entrar en polémica, pero la verdad estuvieron callados, no le contestaban. Ustedes tienen que interactuar con sus profesionales porque entonces que no sea más gallina porque no les quiero dar pues cantaleta, pero sí les quiero dejar la reflexión. Listo. Sigamos. Cheo, ¿qué me vas a decir? Sobre lo que estamos viendo de la carga. Entonces, miren, acá está la carga Muy, general. muy buenas, Señor, muy buenas noches, buenas instructora. noches. Sí, señor. Qué pena, sino que estoy trabajando y aproveché el ratico de la comida para escuchar un rato la sesión. Bueno, Lo que tú decías de las cargas es la manera de distribuir y organizar las cargas de acuerdo a su naturaleza para su debido transporte. exacto. Entonces, mira que él nos está, gracias, Cheo, muy amable. Entonces, él nos está hablando un primer concepto que son la carga general y nos dice que hay una carga general suelta, una carga general unitarizada o preparada. ¿Qué significa? Es que la suelta se manipula en forma individual y la general unitarizada o preparada son varios paquetes que constituyen un solo bulto en el pedido de un mismo cliente. Entonces, ustedes ven ahí la imagen y dentro de esa imagen hay una caja. Esa caja puede tener varias cajitas dependiendo cómo vayan empacadas, ¿cierto? Hay a granel, existe a granel. No utiliza ningún tipo de embalaje, se suelen transportar en contenedores para su fácil acomodación y movimiento. Entonces, si ustedes de pronto han visto los que viven en Antioquia, que hacia Caldas existe un sitio en donde hay un montón de estos contenedores, allí a- allí llegan es como si fuera una especie de eso, o en las zonas francas, a las afueras de Bogotá, los que viven en Bogotá o en Zipaquirá, en Madrid, en Facatativá, existen mucho este tipo de almacenamiento, donde el contenedor, por ejemplo, en la industria textilera se utiliza mucho este tipo de carga también. No para todos los productos, no vamos a generalizar, dependiendo de cómo se dé su acomodación. Y ahí nos dice la doctrina, es decir, la teoría, su movimiento. La carga frágil siempre va a decir en la parte superior del empaque, va a decir delicado y va a tener una cinta que nos muestra que es frágil. ¿Por qué? Porque los las buenas empresas logísticas tienen que responder por el producto. Estoy dándoles ejemplos de empresas, no les puedo decir los nombres porque patrocinamos, pero por ejemplo, Servientrega. Entonces colocan las cintas, va la acomodación es por ese lado arriba donde dice el delicado. Entonces miren que nos dice ahí, porque según su naturaleza, entonces, para que lo entendamos desde ya y para siempre,
Cuando lleguemos a la empresa en lo logístico, es decir, que vamos a transportar productos o mercancías, vamos a darnos cuenta que existe el diagrama de flujo. Yo siempre con el diagrama de flujo. Yo voy a ver cuál es el procedimiento, el subproceso con sus procedimientos para la carga frágil. Si yo voy a trabajar allá, yo tengo que saber la política institucional de esa empresa, ejemplo, Servientrega que les estaba dando el ejemplo ahorita, que dice cómo voy a yo, si soy el jefe de logística allí, si tengo que estar a cargo de todos los empaques frágiles y yo voy, pues digamos ya en las bodegas, acuérdense que la teoría taylorista, es decir, la Taylor, Taylor, era estadounidense, es no porque ya murió, era estadounidense. ¿Y qué encuentran ustedes mucho en el medio de transporte de lo que es carga y carga de empaques o mercancías? Van a encontrar que se aplica en su máxima expresión la teoría taylorista. ¿Qué significa? Taylor decía que se hacían varios procesos especializados y que cada talento humano, no, cada persona en cada área se encargaba de esos procesos en cadena especializados. Para aterrizar el ejemplo, en esto frágil, se va, se empaca de cierta forma, uno lo recibe, ¿cierto? Otro lo procesa y lo lleva al almacenamiento. Y así cada uno en su proceso se encarga hasta que llegue a destino final. Y tienen seguros y eso tiene reaseguro. Entonces, si al cliente, por ejemplo, usted envía un jarrón, se sabe que es frágil, ¿cierto? Usted ese jarrón lo tiene que llegar a destino como debe ser. Es importante que desde hoy conozcamos el diferente tipo, los diferentes tipos de la carga. ¿Por qué? Y de las formas de consolidación. Porque ese es el éxito de que a destino llegue correctamente la carga. ¿Listo? Porque depende del producto o la mercancía. Sí, dime, Germán, mientras seguimos. Eh, los líquidos se considera que es que a granel. Los líquidos depende de cómo los vayas. Por eso te decía, depende, pero no, yo diría que es más, depende del líquido, puede ser hasta perecedero, porque no los puedes generalizar. Pueden ser a granel, pero pueden ser perecederos. ¿Por qué? Porque mira que en Marcel France, que es una compañía de belleza, hay muchos líquidos, porque son champús, son cositas para el cabello que se riegan. Entonces, hay unos que son frágiles, ¿cierto? Entonces, tú no los puedes encasillar como tal la carga, sino dependiendo. Ejemplo, ellos tienen un producto que se llama, que es de caja gris, que se daña mucho y es frágil, que es el reparación instantánea, que es un kit, que es champú, mascarilla y vienen en diferentes empaques y unas, como ay, se me fue, como si fueran unas inyecciones plásticas, pero son plásticas. Y eso se daña mucho, es decir, la tapita del champú se daña, la tapita de la mascarilla del potecito se daña, entonces eso es frágil, ¿sí me entiendes? ¿Dónde estás? Total, total, sí, señora. No, sino que me imaginaba más líquidos, por decir algo, no sé, petróleo, ese tipo de líquidos. De pronto la leche, cuando la transportan en los carrotanques, pues Ese es perecedero. eh, La leche es perecedera. ok, En los carrotanques ok, de Colanta, ejemplo, ¿sí? sí, Ok. Sí, por eso te digo, porque es una forma empacado. Sí, Cheo, gracias por participar. Tú sabes que queda la grabación. Acuérdate, por ejemplo, del ejemplo que estabas poniendo, la leche. La leche inicialmente está en carrotanques y ahí está mucho más perecedera. ¿Por qué creen ustedes que está más perecedera el líquido de la leche? Porque ¿Por qué? Porque ella, dime, Jean.
Más que nada es por el calor y como es una materia prima, la hace susceptible a que se dañe, se corte o alguna bacteria. Exacto. En cambio, cuando tú ya la tienes empacada al vacío no en este caso porque ese no es empacada, sí, no les puede entrar aire, pero está empacada por pues, la empacadora lechera. Dime, José Luis, antes de seguir. Cuando se hace la pasteurización de la leche es la que no se daña, el resto se daña por ser Eso, eso, esa líquidos es la palabra técnica. animales. Tienes toda la Pasteurización. razón. Esa es la palabra técnica. Exacto. Todo líquido que esté manipulándose y perecedero es importante que sepan que tiene unas características de bioseguridad que tienen que cumplir. Entonces, miren, qué bueno es que ustedes participen porque ahí ustedes se les va haciendo una visión general de la importancia que tienen dentro del proceso del modelo de negocio de su empresa o de organizacional. Entonces, si ustedes miran unos videos atrás que yo les mandé, cuando analizamos cómo decía la mesa sectorial que iba a la norma de competencia, que es la norma que rige el quehacer de donde están ustedes en este momento en transporte, ustedes se iban dando cuenta, se daban cuenta y hoy lo materializan más en su mente y es que ella va de lo general a lo específico. Entonces, miren, por ejemplo, una carga que de todas formas se podría considerar frágil, que es la leche ya empacada, que tiene mucho para llegar al destino final. Y ese destino final, aquí lo llamamos la carga y las formas de consolidación. Dependiendo cómo la empaquemos, dependiendo qué tantas horas va a estar viajando. ¿Quién me entró acá? Ah, no, Yasmín, dime. Pero eso quiere decir que realmente lo que son líquidos no se puede trabajar a granel. Lo que son líquidos lo trabajan, mira que a granel es un contenedor, pero date cuenta que ya sería leche en polvo, ya no sería una leche que fuera líquida, porque existe importación inclusive de leche en polvo. Eso depende del producto. Por eso lo que les debe quedar hoy es que la importancia de ver cuál es la mercancía o el producto a transportar, en qué forma está empacado. Si está empacado en forma general, que puede darse digamos que empacado en carga preparada, ¿sí? O en carga individual, porque tú has visto las canasticas con que llega la leche a la tienda, ¿cierto? Las han visto, que la leche llega en bolsas a la tienda. Exacto, depende del producto. Entonces, para no irnos más allá, depende del producto. Por eso, lo que les está diciendo la norma competencia es que ella va bajando en resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque se va desglosando de lo general a lo específico. Y ahí nos decía, si recuerdan o revisan, que el producto depende del producto. Todo depende del producto. Esa sería la respuesta. Bueno, y vamos en cargas peligrosas, que son su naturaleza es más difícil de transportar. ¿Por qué? Porque, ejemplo, un ácido, el ácido muriático, por ejemplo, todo es susceptible de transporte. Todo va a llegar al consumidor final. Dependiendo de lo que estemos transportando, tenemos que tener varias normas internacionales que cumplir. ¿Dónde miramos aquí en Colombia? La institución que las regula es ICONTET. Entonces, si usted hace transportes especiales, ejemplo de cargas peligrosas, permitir. Ana, dime. Profe, pero digamos en el transporte aéreo las que la regulan son la IATA, ¿verdad? O sea, van reguladas para el transporte En el la IATA. transporte aéreo En el ban- inclusive es un poco más, digamos que retante el tema porque hay cosas que si no se cumplen estrictamente con la norma internacional, no lo dejan transportar. Entonces, aunque el transporte aéreo es el más rápido y tiene un costo adicional,
¿Por qué les digo esto? En el transporte aéreo ustedes tienen que ver no solo cumplir las normas internacionales, sino que tienen que también analizar qué se está transportando antes de mandarlo. Si es o no es susceptible a transportarse en forma, es más difícil de ser transportado. Yo entiendo tu pregunta, está más enfocada a las normas que se cumplen. ¿Eso es lo que me estás tratando de decir o qué es lo que me estás tratando de decir? Sí, profe, en el manual de la IATA, en el manual de mercancías peligrosas, está establecido, digamos, el tipo de sustancia que ¿Qué a permiten? transportar y Ajá. sí, sí, señora. Y bueno, y también la cantidad, digamos, si son aviones cargueros o si son aviones de combinados, pasajeros Sí, hay y aviones carga. combinados, sí. Entonces, Sí, sí, claro. llega la documentación y Dime, se y te ahí se fue. empieza a validar. Llega la documentación Sí, allí y la entonces ahí se documentación empieza a tratar. hace un facto, o sea, es un punto muy importante, la documentación. ¿Quién quería hablar? Abrir la fila, José Luciano, me estabas, dime. Profe, en cuanto a lo del Incontep, el Incontep lo que hace, no, él no regula documentación, él regula la calidad y que estén bien Sí, preparados la norma técnica, o sea, lo sí, que la él norma técnica. no me No regula malentienda. documentación. Sí, no me malentiendan. Lo que yo les estoy hablando de los estándares internacionales Sí, de calidad es más sí, enfocado a los no, procesos, no la del Incontep, sí, documentación. La no la documentación. documentación ya Sí. vieron ustedes Es en su... venida por cada modo de transporte. Sí, exacto. Ya vieron ustedes en modos y medios. Hay una parte en donde están los entes que vigilan y que nos dicen, y ya vamos a ver cuáles son esos documentos en el siguiente material. Ya la consolidación de carga nos dice que es una definición simple de un todo cuando la carga es combinada en un contenedor por varios embarcadores. La consolidación significa que los embarcadores deben pagar tarifas por volumen de carga, ya que la envían toda al mismo tiempo en vez de hacer pequeños empaques por separado. Eso iría en un contenedor. Aquí lo importante que ustedes van a ver a lo largo de la formación es que inclusive hay agencias aduaneras que ya no son solo agencias aduaneras, sino que ya también el transporte aduanero se especializa. A veces hay agencias que también manejan transporte aduanero y ese es un campo de acción muy grande para ustedes. Se van a dar cuenta cuando avancemos en la formación de ello. Sí, las personas que no hayan colocado su nombre y apellido, colóquenlo allí para que no se nos vaya la asistencia. Aquí ya nos comienza a mostrar el tema y nos lo explica muy bien sobre los contenedores. Nos da unas especificidades que tiene la norma ISO. Qué buena la aclaración que nos hizo el compañero. ¿Por qué? Porque ustedes no van a encontrar que la norma ISO diga velar por la verificación de requisitos. La verificación de requisitos es la verificación de requisitos dada en la documentación. Y la norma ISO es digamos que la forma, la manera, cómo está escrito esa aplicación de la norma internacional. Entonces aquí nos dice, la ISO maneja, regula y estandariza las medidas de un contenedor. ¿Por qué? Porque digamos que lo hace para que sea un mismo lenguaje internacional, es decir, que el contenedor como está aquí se pueda recibir en China, ¿sí? Que no sean diferentes. Aquí nos dicen que existen, cómo son en cuanto al volumen, los pies de largo y qué capacidad en peso tienen. También nos dice que se presta de manera cómoda, fácil de transportar. Bueno, ustedes ya leyeron esto. ¿Qué seguimos en el material para que lo estamos viendo rápidamente? Los sectores y rutas económicas, ustedes hicieron un ejercicio. ¿Cómo les fue con el ejercicio de los sectores económicos? ¿Entendieron que hay un sector primario, secundario y terciario?
El primario aquí nos lo muestra, tiene que ver también con el agro. Ya el secundario nos muestra mayor nivel de especialización y el terciario ya va más hacia los servicios. ¿Sí lo entendieron? Sectores, por ejemplo, que tiene que ver con el SENA. Todas las mesas sectoriales son porque son sectores de la economía. ¿Para qué existe el transporte? Para ayudar a la actividad económica empresarial. Entonces, aquí en lo que es el tema de sectores económicos y sus rutas en todo el país, lo que tenemos que entender es que cualquier país a nivel económico se debe a sus negocios, a sus sectores que son la actividad productiva. Ustedes van a encontrar que en Colombia siempre hay un ente que es la Cámara de Comercio que lo que hace es velar por la legalidad empresarial. Y eso se clasifica en varios sectores, el primario, secundario y terciario, y existen unas mesas sectoriales dependiendo del tipo de actividad económica. Este tipo de actividad económica nos lleva a ver el objeto social que se registra en la Cámara de Comercio cuando uno va a formar una empresa, el objeto social. Y ese objeto social está clasificando una actividad económica que está designada por un código que lo encuentran en la DIAN. La DIAN es la que regula, digamos que las cargas impositivas, que son los impuestos, que regula que esa actividad económica es productiva y produce ingresos, genera valor. Al generar valor se da un impuesto, pero eso ayuda a dinamizar la economía, que se desencadena en trabajo para las personas y todo el tema del transporte, que es lo que nos ocupa. Entonces, lo que tenemos que entender del sector productivo y sus actividades económicas es que cada objeto social de cada empresa genera esa actividad económica productiva y que de allí se dan ingresos y esos ingresos nos dan trabajo, pero también nos ayudan a que haya transporte, que es nuestro objetivo. Y ya nos muestran acá que, por ejemplo, nos dicen en este sector todas las actividades económicas se obtienen directamente de la naturaleza y no existe ningún cambio en el bien o producto obtenido. ¿De cuál sector están hablando? Del primario. Entonces, para que porque ustedes también tienen que tener en su cabeza, cuando estén en su organización trabajando, que existen varios tipos de sectores, pero que esos se encasillan en unos generales, primario, secundario y terciario. Entonces, ¿cómo lo familiarizan? El primario es el agro, es algo que no transforma, no, productivamente no se transforma, sino que es, digamos que lo básico, así como lo dice acá, no hay un cambio en el bien. Usted saca una zanahoria, la monta en bultos al camión y se va para las centrales mayoristas. Sigamos, el sector secundario, el primario es básico, simplemente tú no transformas nada, nada. Todo como sale del agro, está. Pero sí hay diferentes productos a transportar. Ahí nos dice la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación de recursos forestales, la minería. Y de acuerdo a esa actividad económica, ese sector primario se transforma de una u otra forma. A mí me gusta mucho ir a la naturaleza, entonces yo vivo en Medellín. Entonces, un ejemplo, aquí hay explotación de madera en una vereda que se llama El Astillero, que es arriba de Aguas Frías, de un corregimiento que tiene Medellín. Casi nadie va por allá, pues sí va gente, pero lo conocemos muy poco. Entonces allá cultivan pinos, pasan los años y lo sacan de allá. La forma de transportar esa madera es diferente a cómo se va a transportar la ganadería, por ejemplo, cuando se transporta ganado, ¿cierto? O la pesca y el empaque que tiene cada uno, ¿cierto? Dependiendo del producto, nos vamos a lo mismo, dependiendo del producto. Ya el secundario, el sector como tal, ¿por qué miren que hemos visto que modos y medios? Vimos cómo la carga en forma genérica, porque ustedes tienen que haber leído y visto su material. Vimos cómo está
de acuerdo al empaque, ¿cierto? Todo tiene que ver con el producto. Ahora por sectores. En el sector, ¿de acuerdo a qué? A la actividad económica. De acuerdo a la actividad económica, si les dicen a ustedes del sector primario, ya saben que es uno de estos. Inclusive mire que muestran la minería. Allá en el Cerrejón, de alguna forma se necesita un transporte muy diferente a cómo se transporta, por ejemplo, la madera, ¿cierto? O a cómo se transportan los alimentos o el pescado, ¿sí? Ahora, en el secundario dice, se entiende como sector secundario de la economía el grupo de actividades en el que las materias primas son transformadas en productos manufacturados de consumo. Entonces les quiero explicar algo acá. Existen varios números de revolución industrial. Ahorita actualmente estamos en la revolución 4.0, que es la revolución más dada a lo digital. Existen entes. Colombia es el quinto centro de la cuarta revolución a nivel global, es decir, del mundo. Y colocaron inclusive un centro de la cuarta revolución y escogieron a Medellín, por eso se volvió distrito de ciencia, innovación y tecnología. Precisamente porque las revoluciones industriales van avanzando. ¿Por qué les hago ese antecedente? Fue esa, la de la industria manufacturera. La industria, bueno, fue avanzando las revoluciones industriales, pero tiene que ver con la manufactura. Es decir, que tú tomas materias primas, ejemplo, la madera. Tú tomas madera, la conviertes ¿en qué? En productos procesados como, por ejemplo, un armario, closet o como lo quieran ustedes llamar, una cama, un juego de sala, ¿listo? Pero más manufactura sería un automóvil es de la industria manufacturera. Entonces nos dicen las actividades económicas que se presentan en el sector secundario son aquellas que se relacionan con la industria. Estas realizadas, la industria alimentaria es manufacturera una parte. ¿Por qué? Porque aquella que hace procesamiento, por ejemplo, los granos los transforman, que lo que viene del sector primario llega a la industria, le aplican esas materias primas con una máquina, se transforma en un producto final. Entonces dice, estas realizan ciertas transformaciones y o procedimientos industriales a materias primas, bienes o mercancías en bienes de equipo o productos que pueden ser consumidos. ¿Qué tiene de dualidad el sector secundario? Que siempre va a haber un producto final transformado que llega a un consumidor. Y ese consumidor también vas a tener que atenderlo, porque si tú eres el jefe logístico de una empresa, vas a tener que llegas al cliente porque el cliente llega a ti. Puede ser, digamos que, ay, no me llegó bien esto, no me llegó bien aquello, entonces llega allá. Las actividades que integran este grupo son industria, construcción y energía. ¿Listo? Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿cuál es la industria manufacturera del sector? ¿Cuál es el sector secundario? La industria manufacturera. ¿Y cuáles son los subgrupos de este sector secundario? Dicen industria, construcción, es decir, que si alguien está construyendo un edificio de apartamentos, ¿eso hace parte de qué sector? ¿El primario o el secundario? Secundario. Sí, muy sencillo. Eso no tiene pierde, pues. Listo. Y en energía, hoy en día la energía está viviendo una revolución adicional y es la forma de producir energía. Entonces, ustedes han visto que hay un proyecto que se llama Hidroituango, que ha sido muy sonado pues en el año anterior por lo que pasó con el río Cauca y por la represa que estaban haciendo. En Guatapé, ejemplo, hay también una represa gigantesca. Y lo que hicieron fue tender paneles solares sobre el agua y están haciendo unas pruebas piloto y eso es de producción de energía. Las formas como se producen la energía hacen parte del sector secundario.
¿Listo? Son actividades destinadas a generar electricidad por medio de la conversión de energía primaria. ¿Por qué energía primaria? Porque toman lo primario, el sol, por ejemplo, el agua, los recursos naturales, para que lo entiendan así. Igual que el sector primario, que es el agro, de donde vienen de, digamos que de la naturaleza. Así lo van identificando mejor. Y el terciario, ya, ¿quién me dice qué es el terciario? Hay que estar mostrando un montón de panes ricos. De servicios. Sigue. El de servicios, José Luciano, dime. El terciario ya es la ¿Qué, José Luciano? el terciario ya es la materia prima transformada en productos para consumo humano. Son los... ¿Y quién más iba a hablar? Listo. Por allá habla una compañerita, ¿no? Bueno, ya son los servicios, entonces ustedes ya utilizan, por ejemplo, la panadería ya convirtió la harina, la mantequilla y todas sus materias primas en pan. Está el pan listico y se pueden mezclar, no es que no se puedan mezclar. Entonces, aquí se mezcla, en el ejemplo de la panadería, un sector secundario con un primario y con un terciario. ¿Por qué? Porque hay panaderías que de una vez prestan el servicio, hay de repostería, de cafetería y sirven allí y bueno, en fin, el servicio, los cuales ayudan a cubrir la necesidad de los seres humanos. Y allí miren que los servicios de alguna forma tienen, ustedes hacen parte, el transporte hace parte de cuál sector, primario, secundario, terciario. ¿Quién me lo dice? Secundario. No, señora, rajada. Terciario porque está prestando un servicio. Exacto. Y qué bueno que se equivoquen. ¿Por qué? Mírenlo acá, transporte. Es bueno que se equivoquen porque si se termina la clase, espérenme un momentico, yo les doy de una vez el... ¿Listo? Cójanlo porque se va. Bueno, en cuanto a reguladores, ahora vemos reguladores. No se van a poner a discutir ahí en qué regulador tal, qué tal. Ahí cada uno tiene, cada medio tiene cada modo tiene su regulador. Entonces aquí sí que hay en la industria, en el sector terciario, hay todo lo que sean servicios. Entonces acá nos hacen la lista, hasta los financieros son servicios, el transporte, los servicios públicos. Miren la diferencia de producir energía, esa energía no va separada. Muchas veces, por ejemplo, en EPM, no va separada al servicio público. En este caso, EPM tiene diferentes actividades económicas. Y así en el ejemplo que les está dando de la panadería, hay panaderías que producen su pan y lo venden. Hay otras que producen su pan y lo pasan a la industria, al servicio, al grupo de catering, que presta servicios de desayunos, en fin, toda la industria de todo el sector terciario tiene servicios: turismo, hostería, educación, servicios de comunicaciones, medios de comunicación. ¿Qué tienen que tener aquí que no pueden perder la visión? La forma de mirar el sector terciario, y es que son servicios que necesitan productos para el consumo final, para el cliente final. No significa que los servicios no necesiten transporte. Muy claro allí. O el comercio es donde más se transporta. O algunos de pronto no necesitarán directamente transportar nada como la educación porque es un intangible, pero sí se necesita transportar estudiantes, pero ya eso no sería una mercancía, ¿listo? Sino ya transporte de pasajeros. El ocio también iría más relacionado con transporte de pasajeros, pero en una hostería necesitan productos para el consumo final, sí, ¿cierto? En los servicios de telecomunicaciones necesitan tender las redes, sí. Entonces miren que la transversalidad del transporte es gigantesca. En los espectáculos necesitan, cuando Karol G hizo el concierto ese que le regaló a Colombia,
¿cuántas mulas iban? ¿No eran 10 para el estadio de Medellín donde montaron el show? Ejemplos hay muchos. ¿Listo? Luciano, dime, dejaste la mano levantada. ¿Cuánto nos queda? La llamada finalizará pronto. Ah, no. ¿Qué dijo? Listo. ¿Qué tenemos que mirar en la siguiente sesión? Evidencias. Evidencias tenemos que mirar porque tienen que aprovechar el fin de semana. Hasta aquí está el medio y modos y medio de transporte. Miren que ya ahí no nos da a continuar. Vean. El que quiera repasar va y se mete, mira, aquí a la izquierda para que ustedes vean, es una forma de ir mejor navegando por el desarrollo de contenidos. Ustedes le dan, miren, si yo le doy X acá en el menú a la izquierda, en la esquina superior derecha, él lo despliega. Si le doy en la X, lo repliega. Entonces, ya tuvieron que haber visto todo lo de modos y medios. Estos los invito a que lo miren con detalle, la unitarización de cargas y contenedores, porque de allí se pueden ir a trabajar a una agencia aduanera. Está el tema de exportaciones. Veamos un poco eso si quieren. El plan maestro del transporte. Entonces, ahí vamos hasta ahora y vamos acá en la tipología, aquí en los tipos, en los sectores, listo. Vamos en el cuarto, movilizaciones de las cargas en el país. Entonces, si yo le doy clic a las estadísticas de carga, porque no las está mostrando, ¿se va a ir la llamada ya? Sí, no, es que ese es mira, acá está. Aquí está el material de documentaciones del transporte. Muchachos, sigamos pues. ¿Han entendido hasta ahí? ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Cuéntenme. ¿Cómo van? Eso de los sectores lo entienden. Es importante, aunque no lo crean. Es importante ¿por qué? Porque ustedes deben desde ya familiarizarse con la transformación del producto. Como el producto, desde que usted está transportando materia prima, esa materia prima va siempre a llegar a un producto y todo es susceptible de transporte. Váyanse con esa idea siempre. Todo es susceptible de transporte. Entonces, identificar la forma no es la palabra. El sector es importante para que usted de esa forma vaya viendo cuáles van a ser los procesos, los subprocesos, las normas ISO, las normas internacionales del transporte, la documentación. ¿Qué más preguntitas tienen? ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda? Ah, estás en Vallasolano, ok. Bueno, sigamos. Bueno, entonces mientras van entrando les voy a mostrar lo importante que es que ustedes puedan mirar el menú de su formación, de su ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, hablamos de hasta aquí de los modos y medios. En tipos de carga y formas que los vimos muy por encima, pero ya lo saben que tienen que repasar. Ahí les va diciendo la consolidación y aquí abajo les da 3 diapositivas. Perfecto, está grabando bien. Recuerden poner sus nombres y apellidos allí en el chat para que les quede la segunda sesión grabada. Bueno, estábamos hablando de modos para terminar el tema de modos. Y de modos, lo que tenemos que aquí hay un contenido. A ver qué pasó pues. Ah, listo, están poniendo allí sus nombres. Se estaba hablando que aquí estaba el contenido también de otra forma. Si ustedes le dan aquí ver más, en la izquierda le muestra todo el contenido. Estamos hablando de la carga. Aquí ya nos habla de las movilizaciones. Entonces, nos dice que en Colombia existen corredores logísticos por donde se movilizan las cargas tanto de comercio exterior como en el interior, que se distribuyen por toda la geografía colombiana. Recuerden que la evidencia estaba relacionada con esto.
una de las evidencias. Son medios físicos que proporcionan el intercambio y desarrollo del comercio a nivel general. En la siguiente resolución se podrá conocer con detalle, y aquí nos dice la resolución 164 del 2015 del Ministerio de Transporte de febrero 5. ¿Qué nos dice allí? ¿Cuáles son los corredores logísticos? Habla de ello. Entonces, si a ustedes le dicen en su empresa, cuando estén allí trabajando de jefes de logística, de transporte y todo ese tema, si les dicen a ustedes cuál es la normatividad que está relacionada con los corredores logísticos, ustedes contestan. Ustedes tienen la claridad que es la resolución 164 del 2015 del Mintransporte. ¿Qué les muestra aquí un poco? De acuerdo al modo, existen estadísticas. Entonces nos da una data de la movilización de mercancías. Este es un estudio que se realizó y una revisión del desarrollo económico de un país. Y nos muestra aéreo en azul, cabotaje, ferroviario, fluvial y terrestre. ¿En qué? En número de toneladas, porque la carga se mide. Está la línea X del tiempo, que está desde el 2010 hasta el 2020, está mostrando la data. Hay que aprender a leer todas esas datas de los informes, las estadísticas. ¿Por qué? Porque en algún momento a ustedes les va a corresponder hacer informes, dependiendo a lo que se dediquen. Entonces, aquí está la línea del tiempo, es sencillo. Y aquí el número de toneladas que muestra desde 0 toneladas hasta 400.000 toneladas en este caso. Entonces, ¿por dónde es que más o sea, si lo miramos por tonelada año, ¿cuál de los modos es donde más, donde más tenemos toneladas, de acuerdo a ese informe? Chicos, esta no me quedé sola. No, señora, terrestre, profe. ¿Qué dice acá a la derecha? Vea, aquí. El cabotaje, profe. El cabotaje. Exacto, ya, simplemente es el que, de los modos que están aquí, el que tenga mayor número de toneladas. Y por la gráfica, si usted se va con el color, se está viendo que donde más se transporta es, miren acá el color. ¿Dónde está la línea 200.000, la línea 400.000? Aquí el pico más alto está mostrando 2.704, 4.856 en fluvial, ferroviario, para que vean que ferroviario transporta, miren, también, y cabotaje. Aquí estas cifras las pueden conseguir siempre en Mintransporte. Si quieren, ustedes se meten a ese enlace y le echan unas miradas a las cifras. Movimiento promedio de carga en Colombia por porcentaje. Entonces, cuando ustedes les hablan de estadísticas, miren que les están dando una temática completa de data, de estadística. ¿Dónde están? ¿Alguien por aquí? Luis Pero, Ángel. profe, eso es como de equipaje, personas, ¿cierto? Como transporte de... No, es el mismo marítimo. Sí, es que tú tienes que... Ah, tú me estás preguntando Sí, por el claro, modo, por el modo, se por el manejan en las modo. 4A, en la... Me estás preguntando por el modo, ¿cierto? ¿O qué es lo que me estás Pues preguntando? claro, sí, Aquí en claro, la porque anterior aparece como si gráfica, fuera... en la anterior gráfica, ¿cierto? Es lo que estás preguntando. Espérame un momentico, que acá me hablaron. Ya. Un momentito. O sea, tú estás preguntando qué es cabotaje. Es la navegación que se Sí, hacen en los buques. ¿Listo? Para que tú sepas. Entre los puertos. ¿Listo? Pero que tiene una característica. Si me estás escuchando, es que escucho una bulla muy grande. sí, claro, aparecen varias características. Ven, yo te la digo. ¿Qué tiene el cabotaje característico? Se hacen buques, pero sin apartarse de la costa.
en un mismo país, ¿listo? Eso es lo que tiene de característico el cabotaje, ¿listo? O sea, ahí lo que Ok. está mostrando la movilización de mercancía en ese cabotaje. No había, algunos yo me imagino que no habían escuchado el término, ¿les quedó claro? Yo los miro por acá. Pues yo sí lo había escuchado hace como 2 semanas y lo busqué y manifestaba que era como un medio de transporte, pero se divide en varios modos. Sí, miren que es que la característica que tiene es que no se aparta de de la costa de un mismo país. Eso es por donde se rige. Mi hijo vino acá. ¿Listo? Pues, ¿es más claro ahí? Es la navegación que hacen los buques entre los diferentes puertos digamos que de las zonas, obviamente costeras, ¿no? Pero que es la misma costa de un país. Eso es el cabotaje. ¿Listo? Bueno, sigamos. ¿Me ibas a decir algo más? Cierra el audio, por favor. Listo. Ahora el movimiento en porcentaje, o sea, ¿cómo leemos esta torta? Las tortas en las estadísticas siempre se muestran o circular o ya sería una barra, ya sería de barras, pero lo que tienen que ver es que se muestra de un 100% de un total, pues la partecita de la torta o en círculos, miren. Entonces, el mayor círculo es el morado, que es el terrestre, que cubre el 70% del movimiento de mercancías en Colombia. Les estás diciendo que lo que más mueve mercancías en Colombia es el terrestre, que es el 70%. El ferroviario es el 28,50. Miren que el aéreo de carga es solo el 0,20, es decir, que la carga aérea no es tan numerosa. Si se dan cuenta, frente a las toneladas que se transportan, las cargas que se transportan por el terrestre, ¿listo? Y fluvial, miren que es el 1,30. La percepción sería que sería mayor el aéreo que el fluvial. Y miren que nosotros tenemos un porcentaje mayor de movimiento de mercancías fluvial que aéreo. ¿Listo? En exportaciones y en importaciones, ¿qué nos dice? ¿Quién me puede decir, sin mirar la diapositiva, qué entienden por exportar y qué entienden por importar? En forma sencilla, lo que ustedes entiendan. Ingresar productos al país y sacar productos del país. Pero ingresar, ¿cuál es? Importar. Eso, muy bien. Y la exportación sacar. Eso, así lo pueden entender en forma sencilla. Eso tiene una documentación, exacto, mucho mayor, los transportes son diferentes, dependiendo del tipo de producto, pero exportar es que sale, importar es que trae al país. Espérate un momentico. Aquí ya. Me están haciendo una pregunta importante. Ya. Detrás de todo, las importaciones y las exportaciones, les tengo que decir que está todo un tema cambiario, que en algún momento se los dije y que no lo pueden perder de objetivo. Yo he participado en varias hackathons a nivel global. La hackathon es un concurso de personas especializadas que van y participan en ese concurso y tienen un reto, un challenge en inglés, y lo llaman hackatones. Y yo he participado en varias de divisas y del tema cambiario. ¿Por qué? Porque todo el transporte necesita de mover las diferentes monedas y de hacer ese tipo de cambio. Entonces, ¿ustedes qué tienen para su actividad económica que entender? Que en todos los países existe una moneda legal vigente de curso y que ustedes van a tener que aplicar ese cambio en algún momento cuando monten
el tema de operación. Simplemente tener en cuenta que hay un cambio generalmente de las monedas locales del país, que es la moneda legal de curso vigente, a la que con versus la divisa. La divisa generalmente, si es en América, es dólar. Divisa es una moneda que se transa en cualquier parte del mundo. Las más usadas son el dólar, el euro, el yen, inclusive en Asia. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en importaciones y en exportaciones siempre va a estar el tema cambiario, pero el cambiario está simplemente relacionada al cambio del valor de lo tangible, del dinero. ¿Listo? Eso es lo que ustedes, porque aquí no estamos en negociación internacional, pero sí no lo pueden perder de vista porque en el momento en que vayan ustedes a tener que hacer el plan de operación, van a tener que ver divisas y cómo su cambio se hace para valorar las diferentes tarifas del transporte que se importan, que se exportan. Nos dicen acá, las exportaciones son el grupo de bienes y servicios que se comercializan por un país por un país, miren lo que dice, por un país en territorio extranjero. Es decir, que yo voy a mandar al extranjero para uso y empleo. Es decir, se envía ya sea una mercancía o un servicio, una rosa, por ejemplo, que tiene un empaque. Eso es un servicio con un producto del sector primario, que es la rosa, para su compra y uso. Todo al consumidor final. ¿Qué nos dice más por acá? Ah, miren, entonces el ente físico encargado de este trámite directamente es la aduana. Ustedes van a relacionarse mucho con las aduanas y con las que les sirven de transporte a las aduanas. Tanto la mercancía que sale como la que entra y es muy bien pago, la verdad. Es importante aclarar que estas transacciones entre diferentes estados generalmente presentan un importante grado de dificultad legal y fiscal, pues varían evidentemente de un país a otro. Sí, se sabe que todas las legislaciones son diferentes, pero que existen unas normas internacionales que nos van a regir y que nosotros las aterrizamos en nuestros entes reguladores. Aquí ya nos están hablando del tipo de empaque y embalaje de la carga. Miren la diferenciación de lo que dice acá de unitarización de cargas y contenedores a lo que estamos viendo acá de tipos de empaque y embalaje. Entonces ya nos muestran que existen diferentes empaques, ¿sí? Que todos lo sabemos, ¿cierto? Que van a ser movidos por una carga de un lugar a otro y se caracterizan por el material de que están hechos. Escuchen bien, por el material del que está hecho el empaque. Entonces, la mercancía o el coproducto, mercancía o producto, porque un producto es el que ya está procesado, ¿cierto? Ya aquí vamos a ver la clasificación de los empaques que van a ser movidos, es decir, dónde va empacado el producto al consumidor final. A continuación se presentan cada tipo, entonces empaque de vidrio y nos dice el concepto, empaque de metal, empaque textil, empaque de papel o cartón, empaque de madera y empaque plástico. ¿Qué es importante acá? Que ustedes piensen que todos estos empaques tienen una dualidad y es que todos pueden ser reciclados si ustedes se ponen a mirar. Y dentro de sus planes operativos, ustedes tienen que ir pensando ya en lo ambiental. ¿Por qué se los digo? Porque aquella persona que esté trabajando y no quiera dejar su trabajo, se va a etapa productiva en el SENA y quiere montar un emprendimiento que el fondo Emprender por Ser Aprendiz SENA le da hasta 200 millones de pesos de capital condonable. Capital condonable es aquel que no le van a cobrar nunca. Le hacen seguimiento, le asignan un asesor, el Fondo Emprender,
le hacen, si usted hace el pitch, es decir, la exposición ante el jurado, lo hacen 10 minutos, les encanta su proyecto, le asignan el asesor, le entregan el material, el capital condonable, es decir, recursos financieros para que usted siga con su emprendimiento, con su empresa, legalice su empresa y después de los 2 años les prestan capital de crecimiento al 6% efectivo anual. Eso no es nada, anual, es decir, 6% en todo el año les cobran. Entonces, si ustedes van teniendo una visión, ustedes pueden ser o trabajadores de una organización o pueden crear sus propias empresas. ¿Qué tiene de importante el empaque en los modos y medios de transporte, que es como se llama toda esta parte del material? En nuestra temática, pues para que me entiendan, es que ustedes pueden crear empresas que den el servicio en el sector terciario de transporte, pero que a la vez den logística y también empaque. Entonces, si ustedes presentan una integralidad en el proyecto que sea innovadora, ejemplo, yo tengo material de empaque el textil, que es fibra. Resulta que esa fibra es amigable con el medio ambiente, es sostenible y tiene formas de reciclar y transformarse en fibra. Ejemplo, hay varios del caña, allá hacen con las fibras del maíz, con la caña de azúcar, en fin. Lo que les trato de ver es que la innovación es en todo ese proceso que lleva el hacer los empaques para el sector del transporte, para que se van a usar en el transporte, ustedes puedan meterle algo de innovación y eso les va a ayudar a tener inclusive sus propias empresas. Entonces, una temática que parecería tan simple como los empaques, hoy en día está impactando muchísimo en el mundo porque el medio ambiente se está viendo degradado por la mala utilización del hombre. Ustedes, como tienen todo el proceso transversal, es decir, de lo general a lo específico hasta que llega al consumidor final, ustedes pueden hacer provecho de este conocimiento que están adquiriendo y poder montar sus compañías y hacer un proceso mucho más amigable con el medio ambiente, un subproceso en los empaques, ejemplo. Ejemplo, utilizar flotas de cargue que sean en su futuro más amigables con el medio ambiente. ¿Quién quita que el día de mañana ustedes puedan tener una flota así como, por ejemplo, hay transporte de pasajeros que tienen buses que son eléctricos combinados con combustible? Ustedes también pueden tener flotas de transporte amigables con el medio ambiente y que tengan un empaque también, ejemplo, un empaque textil, una lona de fibra biodegradable. Eso los va a hacer millonarios, creería yo. Pero bueno, son ideas que ustedes tienen que ir arraigando en su mente para que las transformen en el día de mañana. Entonces, hablamos de empaque y hablamos de embalaje. ¿Cuál es la diferencia del empaque al embalaje? ¿Quién me la dice? Sí. Señor, buenas noches, porfa, repite la pregunta. Pero es que esto, ¿por qué se dejó de presentar? Yo sí les estaba presentando. ¿Cuál es la diferencia entre empaque y embalaje? ¿Quién me dice? Ana Barinas. Profe, el empaque es lo que sostiene el producto. Si me equivoco, pues el embalaje es lo que va fuera del producto. O sea, es como un segundo empaque. Es, para no ir más, está hecho de una forma temporal y está dado. Dime. Profe, uno es la presentación del producto y la otra es la protección del producto. Sí, digamos que el empaque es como
la primera forma de transportar en caso de la leche, por ejemplo, un producto, un jugo La néctar, presentación. exacto, un jugo néctar va transportado ahí dentro de la botellita de vidrio, digamos de esos de California, ¿se acuerdan que había todavía existen los jugos California, ¿cierto? Es el empaque, como su presentación. El otro es temporal y es esa, ahí nos lo dice, la actividad necesaria para organizar los productos, para protegerlos, para agruparlos. Miren que no solo es para organizar el embalaje, sino para que los puedan agrupar y, por ejemplo, los lleven a los contenedores. Lo dice, el embalaje es temporal. La botella de vidrio del producto no es temporal, es parte del producto. El empaque de metal en este ejemplo que les estoy mostrando acá es parte del producto. En cambio, el embalaje sí podría ser temporal. El consumidor final no va a recibir el material del embalaje. En ciertas ocasiones, si es un mayorista, sí, pero si no, va a recibir consumidor final, solo el empaque. El empaque también puede ser de este tipo, es decir, que hay varios productos en un mismo, en un mismo empaque. Aquí nos da, por ejemplo, el de las botellas plásticas para el agua, pero eso es muy sencillo, la verdad. ¿Qué nos dice acá importante? Pensando en su manipulación, transporte y almacenamiento en el embalaje. Gracias al embalaje se puede preservar la calidad, sí, de la carga, es cierto. Sin embalaje adecuado, no va a haber buena protección, no va a haber buena agrupación. Entonces, ustedes como jefes logísticos, ¿qué tienen que pensar? En su plan operativo. ¿Quién me lo dice? Que eso es allá donde tenemos que llevar estos conceptos. Estos conceptos son básicos, pero ustedes tienen que irse a una Profe, visión. repita nuevamente la pregunta, profe, disculpe. Que estos conceptos de empaque y embalaje son básicos, pero ustedes se tienen que ir, es más allá. Sí, el embalaje nos ayuda a proteger, a manipular, a agrupar, ¿cierto? En forma temporal. En el momento que usted sea un jefe logístico, usted en el plan operativo que va a aplicar en la organización a donde llegue a trabajar o que sea suya, ¿usted qué tiene que tener en cuenta del embalaje para poder asignar esos recursos? ¿Qué tendría que tener en cuenta? ¿Le daría, si usted es una empresa logística, le daría más importancia al empaque o al embalaje? En materia prima para hacer el embalaje. Pues ambos, Díganme a ver si me ambos, entendieron. profe. Pues ambos, profe. Ambos, porque ambos, pero el embalaje se vuelve para una empresa logística, digamos que más importante, porque miren el concepto que estoy tratando de transmitir. El empaque generalmente está dado con el producto, con la presentación del producto. Y a usted le entregan, ejemplo, si usted es un servientrega que transporta, hace logística, estoy refiriéndome a la logística del transporte. Usted le entregan la caja acomodada con los productos adentro. Ahí no tiene que empacar más, pero usted sí tiene que preocuparse por embalar esa caja correctamente, asociarla correctamente en forma temporal, porque, por ejemplo, si es un producto delicado, si esa caja está llena de 6 jarrones, usted tiene que saber hacer el embalaje de esa caja de una forma diferente a como está el embalaje, no sé, de la madera. ¿Sí me hago entender? Usted como jefe de logística que está a cargo del transporte de esa mercancía, usted tiene que ocuparse mucho más por el embalaje. Ahora sí me entendieron eso, dígame si me lo entendieron o no, que por el empaque. Sí, señora. Ok. ¿Y el por qué es por qué? ¿Por qué? Porque al consumidor final tiene que llegar intacto el producto, la mercancía, intacto, no puede llegar dañado. Entonces, si usted no se preocupa en su plan operativo y que todo su talento humano, porque es que ustedes son tecnólogos
cuando salgan de aquí van a estar a un paso de ser profesionales y van a estar a cargo de jefaturas. Entonces, ustedes tienen que pensar en los recursos en macro, porque ustedes tienen que hacer la asignación a su recurso humano de todo el material para hacer el embalaje. ¿Ahora sí me entendieron? Todo el material que necesiten para que la empresa logística pueda hacer un correcto embalaje ¿de qué? De esos empaques que nos entregan, de esos productos empacados. Existe un subproceso, un proceso y un subproceso para el empacado, ¿cierto? El empacado con que yo recibo la mercancía. Es decir, si yo soy una empresa logística, yo recibo la mercancía empacada de cierta forma, como nos lo dice el diagrama de flujo, o el flujograma, o el proceso, ¿sí? Pero yo me tengo que preocupar, después de que me entregan esa caja grande, a ver, por aquí había una imagen. Aquí. Aquí me entregaron estas cajas a mí como empresa logística, estas que estoy mostrando acá. Ahí la están subiendo a un contenedor. Digamos que yo soy una empresa logística local, un servientrega que reparte por dentro del país a nivel local. Yo voy a buscar cómo dentro de mis camiones va a ir protegida esa carga, dependiendo si es peligrosa, si es perecedera, si es frágil. Me hago entender, pero usted como jefe de logística, que es lo que yo les tengo que manifestar acá, porque ustedes están estudiando, es gestión integral del transporte, ustedes deben de tener en cuenta que en su plan operativo, en lo concerniente al embalaje, tienen que tener las materias para poder prestar un servicio correcto en el transporte. Dime, Germán. Claro, gestionar los medios de transporte, ¿cierto, profe? Gestionar el embalaje, estamos hablando de embalaje. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Para el para transportarlo, claro, para transportarlo. Cuando usted recibe la mercancía, usted tiene que hacer el embalaje de esa mercancía, logísticamente hablando. ¿Sí me lo entendieron así? Ya es claro, José, dime. El embalaje para las empresas logísticas es lo más importante, porque con un buen embalaje se evitan pérdidas Eso, de la muy bien. materia prima. Perfecto, no lo podías haber dicho mejor, Germán. Todavía tienes la manito levantada. ¿Me vas a decir algo más? ¿O ya? ¿Listo? Podríamos, no, no, podríamos concluir que el embalaje corresponde siempre a la logística. Podríamos concluir que el embalaje está presente en el transporte transversalmente. Es decir, que el embalaje en cualquier tipo de transporte se va a presentar y eso, como lo dijo José Luciano, es lo que más nos importa a nosotros como transportadores. Un ejemplo que no está directamente relacionado con las mercancías, pero que los va a hacer reflexionar un poco sobre la forma de transportar. Y es transporte un trasteo. ¿Quién no ha transportado o visto transportar un trasteo o quién no se ha trasteado en la vida? Llévenlo a lo específico y común, muy simple, simple, como se dice en inglés. ¿Ustedes han visto cómo se transporta un trasteo? ¿Sí o no? Díganme. Sí, díganme un uno ahí en el chat, porque si Sí. estamos todos o no estamos. Sí, Bueno, las buenas camiones y transportadoras de trasteos, ¿qué mantienen ellos? Unas cobijas, unas sogas, eso hace parte del empaque o del embalaje. ¿Quién me lo dice? Embalaje, profe. el embalaje. Perfecto, embalaje ya. ¿Sí ven? Si identifican lo simple, van a identificar lo específico. Así es que su pensamiento debe de transformarse, porque ustedes son aprendices, pero ustedes van a ser gerentes, van a ser jefes, van a ser emprendedores, van a ser dueños de empresas transportadoras. Y así es que lo tienen que ver, porque yo les puedo decir, embalaje el concepto y punto. No, yo les tengo es que abrir la mente para que ustedes puedan proyectarse a largo plazo, porque de eso es que se trata. Listo, yo creo que lo entendieron muy bien.
Lo que dijo José Luciano está perfecto porque realmente el embalaje es el que te ayuda a no perder plata en la logística. Y muchos no entienden eso en el transporte, ¿saben? Eh, no entienden que se quieren ahorrar una minucia en el embalaje y resulta que el embalaje, si tú cuánto perderías en una licitación de un AliExpress, de un Mercado Libre, si no tienes buen embalaje? ¿Cuánto se perdería? ¿Quién no conoce Mercado Libre o AliExpress? Bueno, AliExpress no los conocen tanto, pero Mercado Libre, millones. Digamos que ustedes son los jefes de logística de una empresa que le va a hacer la logística a Mercado Libre. ¿Cuántas mercancías no hay en Mercado Libre? Infinitas, de diferentes especificidades, de diferentes clases, de diferente tipo del sector primario, secundario, terciario, de todo. Por eso les digo que es transversal, por eso es que es transversal. Entonces, hacen parte de los jefes logísticos, los gerentes logísticos. Se quieren ahorrar dentro de sus planes operativos eh, lo del embalaje, algunos materiales que se necesitan para hacer los embalajes para esa licitación. ¿Eso es ganar? Tampoco es perder, pero sí hay unas normas de calidad ISO que se pueden revisar para que sean de calidad sin perder, obviamente, muchos recursos invirtiendo en los materiales de embalaje. Dime, José Luciano, ¿tienes otra vez la mano levantada y Ana Barinas? ¿O la habían dejado levantada? ¿No? Profe, Ana, dime. o sea que para el embalaje se tendría que tener en cuenta el tipo de carga al que pertenece el producto a transportar, ¿verdad? Claro, y acá nos lo dice. Mira qué buena tu apreciación en este momento. El embalaje también tiene que ver con el sector y por eso es importante ver, no es lo mismo transportar las zanahorias que les ponía de ejemplo ahora del sector primario a llevarlas, a llevar esas zanahorias transformadas, ¿cierto? En el sector terciario, a servirlas digamos, es que ustedes tienen que verlo desde el origen del producto hasta su entrega final al consumidor. Yo por eso en toda la sesión les he dicho, entrega final al consumidor. ¿Por qué? Porque estas zanahorias, por ejemplo, pueden recibir su transformación y llegar al consumidor final en diferentes formas. Puede ser en un jugo de zanahoria empacado al vacío, con esas tapas selladas y que ustedes lo tengan que transportar para empresas de catering. Entonces, mira que la pregunta es chévere, ¿por qué? Porque el embalaje primario es de una forma, el embalaje secundario, el embalaje terciario. Y ahí nos dice, contiene, guarda y protege el producto, manteniéndolo en óptimas condiciones. Es de suma importancia que este tipo de empaquetado sea atractivo, ya que es con el que lo recibirá el cliente. Entonces, el embalaje primario hace parte de alguna forma de la presentación del producto y tiene que ser llamativo. Ya van dando cuenta que hay diferentes tipos de embalaje, diferente a la presentación del producto. En el ejemplo de catering, catering es del sector terciario, es decir, son aquellas empresas que prestan servicios de comida y que los sirven, digamos, alguien los contrata para hacer un desayuno de trabajo, se van a reunir para hacer el plan de desarrollo anual y están reunidos los 100 empleados de una empresa. Hay empresas que les gusta hacer con todos sus empleados esos planes de desarrollo, los reúnen un día en un sitio. Digamos que van a hacer un día de camping, miren la importancia de los ejemplos, necesitan servir los jugos, van a hacer un desayuno, necesitan recibir el desayuno en un quisito. La empresa de catering lleva como en un empaque ese kit en donde están los productos empacados. Ejemplo, llevan un jugo, llevan como un wrap de esos con queso y con jamón envuelto en una tortilla, ¿sí? Y eso está empacado
digamos que está empacado en otro empaque. Ese es el empaque, el embalaje primario. O sea, todos esos productos están empacados como en una cajita atractiva. Y esa cajita a su vez irá dentro de otra caja para que no se riegue. Eso es otro embalaje. Brinda protección y facilita la comercialización del producto a una mayor escala. Ya este es el el concepto de embalaje secundario. A mayor escala significa que ya no es lo básico del embalaje primario que va a llegar allá al consumidor final, sino que ya generalmente se usan cajas de cartón, en algunos casos de plástico, como ejemplo. Está la leche, un brick individual sería el embalaje primario y la caja de cartón que contiene el CISPA representa el embalaje secundario. Esto lo tienen que saber diferenciar porque en el momento en que ustedes van a tener que asignar los recursos del embalaje, van a tener que conocer los diferentes tipos de embalaje. Si usted necesita en la empresa logística, usted muy seguramente va a necesitar el embalaje secundario. Miren lo que acá les muestra la imagen. Embalaje primario hay muchos tipos. Embalaje secundario nos está diciendo que es la caja de cartón o plástica. El embalaje terciario ya contiene la guarda y protege el producto, manteniéndolo en óptimas condiciones. Es de suma importancia que este tipo de empaquetado sea atractivo, ya que es con el que recibirá el cliente. Pero miren que ya es a nivel macro, ya es más grande. Entonces, muy sencillo. El primario es como el que está atrayendo al consumidor final. No tiene tanto que ver con la logística, más tiene que ver cómo se va a presentar al consumidor final. Pero no lo desliguen porque puede ser que a ustedes les llegue el producto y usted tiene que en la logística brindar una cajita, puede ser de cartón pero ya haría parte en ese caso de un embalaje secundario. Ya el embalaje terciario es como, por ejemplo, se muestra acá en la imagen. ¿Listo? Ahí correcto el embalaje. Ya de ahí vamos a pasar al plan maestro del transporte intermodal. Ustedes hicieron ya, hola, ¿cómo estás? Una evidencia de lo intermodal. Nos dice que fortalece los avances del país en materia de vías, aeropuertos, puertos y ferrocarriles. Entonces, ya es el modo, por eso se llama intermodal. Recuerden lo que vimos arriba, la importancia de algo tan sencillo como era esto. La importancia de conectar su material de formación con los conocimientos. Modo cielo, ¿cierto? La atmósfera. Medio, el avión. Modo marítimo. Ahorita vimos, ¿quién me dice? Voy a ver si lo tengo por acá aún. ¿El cabotaje tiene que ver con el modo marítimo, sí o no? Sí, profe. Sí, Perfecto. ya tiene modo marítimo. De hecho, es marítimo. Perfecto. Eso era lo que quería saber si se estaban poniendo cuidado. El terrestre con el medio. Entonces, ¿qué tiene que ver? Miren la importancia ya de llevarlo. Esto tan sencillo como es diferenciar el modo del medio. Créanme que hay gente que no sabe diferenciar el modo del medio porque no se están formando, pero como ustedes sí se están formando, ya eso lo llevan a un plan maestro de transporte intermodal. Suena extravagante el concepto, la definición suena un poco rimbombante, pero no es más que identificar los modos y los medios, ¿cierto? Y plasmarlos en un plan maestro. Entonces, para ustedes en su concepto individual, me van a decir qué es PMTI. PMTI, ¿qué es para ustedes? José Luciano tiene la mano levantada. Bueno, Tatiana, combinarlos, bueno, perfecto, porque es intermodal. Pero ya estoy hablando del concepto completo, macro. Ay, gracias por el agua. Estoy hablando en chino, no estudiaron, ahí me di cuenta que no estudiaron. Jean-Pierre. Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto y Es que claro.
Claro y fuerte. Es el Plan Maestro de Transporte Intermodal que yo Muy sí lo bien. tengo presente de que en el gobierno de Juan Manuel Santos, en la conferencia en Cartagena, está una proyección de 3 décadas mejorar las vías férreas, terrestres y fluviales de Colombia para mejorar los procesos logísticos y abaratar los costos del transporte. Que tengo entendido que ya está la intervención de los corredores logísticos de Medellín a Urabá, Buenaventura a Bogotá, y creo que van a intervenir para la zona sur del país, que es para Pasto. Sí, va, bueno, el presidente actual tiene una idea que no me pareció mala, me pareció está muy buena. Gracias por tu participación, muy excelente, muy bien. Y es que quiere unir de cierta forma un corredor logístico en el Pacífico. ¿Qué sucede en el Pacífico? Que tenemos pues este tema de la violencia y todo el tema de la seguridad en general, entonces yo lo veo un poco retante, ¿no? Pero qué bonito sería que realmente se una todo ese corredor pacífico con los ferrocarriles, porque esa fue la idea que presentó, ¿no? Vamos a ver si algún día la pueden hacer realidad. ¿Quién quiere participar? ¿Quién va a participar? Profe, yo vivo en Buenaventura y la idea que tuvo el presidente es muy buena y todo, pero la problemática social de esta ciudad es una cosa de locos, no dejan avanzar en Total, nada. total. Yo conozco muy bien Buenaventura. Me encanta ir a la playa La Barra. Me imagino que la Mahuipi conozco. es mejor, si la Serpie. Algunos de estos días los invito porque yo hago turismo en los barcos y los voy a invitar a los 35, a los 32 de mi ficha. Ah, no, invita a las dos fichas. No, porque yo entonces Y la entonces, ficha. diga, no Sí, yo hacemos manejo una, vaca, yo no, manejo una, hacemos yo manejo vaca. una flota de barco de cabotaje, entonces hacemos paseos para Malpelo, Gorgona, todos esos lados, Qué bueno, Mahuipi, qué chido, qué chido como dicen los mexicanos. Pero sí, sí, conozco, me encanta ir. Pues yo realmente he ido muchas veces a la barra porque me gusta sentir cómo el agua hay, del hay que, interior se mezcla hacia el mar, ¿no? hay que invitarla a San Cipriano, a la Serpie, para que se quede más aterrada todavía lo hermoso que es. Ah, vea pues, vea, ya me diste data. Y obvio porque he ido hasta los puertos de Buenaventura, entonces me voy para allá. Siempre esa lancha rápida cuando el mar está picado Me es una dice, cosa. me dice cuando venga para ponerle a disposición una lancha más cómoda. Ah, bueno, vea muchachos, ya tienen que consentir a José Luciano, bueno. Bueno, entonces lo que estábamos refiriéndonos, y bueno, ¿y qué escuchaste del presidente? Porque sí, es que ustedes han visto en las noticias, es importante ese tema porque yo sé que ya no nos quedan sino unos minuticos, pero la proyección de este país es muy costoso terrestre, Ah, aunque no lo crean, es terrestre, mucho más costoso que sí, lo... costosísimo, los fletes son costosos ¿Por qué? Por la geografía. Entonces, miren, ustedes por la se topografía más metieron que a todo. una tecnología bastante tesa. Ustedes estudian algo bien teso, de verdad, aunque no lo crean, porque ustedes pueden transformar este país y a sus comunidades. Entonces, Sería, señor. sería muy bueno donde se implementara, se volviera a crear el ferrocarril del Pacífico, unir entre la costa pacífica y la atlántica, y ahora que están haciendo un puerto en Antioquia, los países están haciendo su puerto, se modernizaría más el país y entraría a ser multimodal el transporte en Colombia y tendrían que modernizarse los camioneros, el terrestre tendría que modernizarse para competir con el ferroviario y el marítimo, que serían los dos fuertes. Y así no contaminamos tanto el medio ambiente, chicos, porque recuerden que nosotros tenemos que pensar en nuestro medio ambiente y que si ustedes comienzan a prestar atención a todo el sector, ustedes pueden lograr muchos avances en torno a él, porque aquí hay mucho por hacer. ¿Qué sucede con la geografía colombiana? La geografía colombiana tiene una ventaja gigantesca. Yo no sé si ustedes vieron ese documental de lo que hizo la Armada, la Naval en San Andrés, que
hizo un estudio de la profundidad del suelo, por eso fue que le pudimos ganar a Nicaragua y no nos quitaron San Andrés, porque si ustedes les dejo una tarea, vayan, miren dónde queda San Andrés, queda frente a Nicaragua, no frente a Colombia, queda bien alejado y allá hay unas depresiones profundas en el mar. ¿Por qué les llevo el concepto? Porque si nosotros lográramos hacer un transporte intermodal con la biodiversidad que tiene Colombia, con la ubicación estratégica que tiene de la esquina, y eso que ya nos quitaron Panamá, obvio, que eso ya es llorar sobre el agua derramada, ya no podemos, pero fíjense lo que haríamos nosotros de modificar transporte terrestre, o sea, de cambiarlo, no es modificarlo, cambiarlo a un intermodal utilizando todos nuestros litorales unidos con el Pacífico. No solo le ayudaríamos al Pacífico, sino que ayudaríamos a que este país realmente fuera potencia, porque nosotros tenemos cómo nos llegue por Pacífico, inclusive más, diría yo, que por la costa atlántica, por el mar Caribe. Realmente a mí me parece que tiene mucho más potencial el Pacífico. Aunque lo vean como patito feo, realmente los que conocemos el Pacífico sabemos todo el potencial que tiene. Señor, ¿me vas a Sí, decir el algo? Pacífico tiene un potencial enorme. Las playas del Chocó, Buenaventura, las playas del Cauca, las del Valle del Cauca son unas cosas impresionantes, pero hay que cambiar la ideología de las personas. No pasa nada si no se cambia eso. Listo, pero lo que yo les digo es que ustedes la tienen que cambiar, la verdad. Yo enseño a mis aprendices en tecnología que realmente, y así sean técnicos, yo sí les enseño que ustedes son los responsables de cambiar su familia como proveedores de su familia, así sean solo ustedes y su mascota, esa es su familia, o su núcleo familiar, hijos o mamá, papá, los sobrinos, los que tengan en sus comunidades. Ustedes son los que lo pueden cambiar y solo con el conocimiento se puede cambiar. Los invito a que revisen cuáles son esas propuestas y que vean qué potencial el terrestre versus a lo que tiene el Pacífico o lo que tiene el transporte intermodal. Pero lo que les estaba llevando es que aquí nos dice que fortalece los avances del país en materia de vías, aeropuertos, puertos y ferrocarriles. Intermodal por eso, miren la gráfica como la muestra. Porque utiliza todos los transportes. ¿Y quiénes son los especialistas en transportes? Ustedes. ¿Pero qué van a identificar en ese PMTI? La conectividad en cada uno de los 32 departamentos del país. Y después se van al extranjero, al comercio internacional, entonces al comercio exterior. Entonces ya se vuelve intermodal con el mundo, con el fin de construir una metodología basada en criterios objetivos que brinden soluciones efectivas y eficientes. Lo anterior se puede consultar en la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura. Si muchos piensan que la ANI solamente es para ocuparse de hacer las vías y eso no es así. ¿Listo? Hasta ahí vamos a dejar y vamos a irnos, que yo creo que ya no se nos cerró. Ay, y vamos a ver documentos, chicos. Ay, mis muchachos. Entonces estamos en la fase 2, planeación, actividades de proyecto 2, o sea, AP2, guía de aprendizaje 2. Vamos a echarle una miradita a la guía de aprendizaje en estos minuticos que nos quedan, por favor. No, esto ya no lo alcanzamos a ver. ¿Dónde está la guía? Se me perdió la guía. Bueno, ¿qué les queda de actividad a ustedes? Un momentico, organizaditos. Ya aquí el modos y eso ya. Van a revisar el documento la documentación del transporte, el material de formación de la documentación del transporte. Se van a ir a ver más y lo van a revisar. Le van a dar continuar, ¿cierto? Lo van a revisar. Uno por uno. De verdad, aprovechen su material de formación, que no sabemos cómo que siempre se los digo porque es realidad, cómo vamos a tener esa transición. Mire lo bonito que está acá, mire lo chévere, lo explicadito. Yo sé que es interactivo, mire la data que les trae en Incoterms, una tabla que pueden descargar de las reglas para facilitar la venta de productos a través de un lenguaje común en términos de negociación internacional. ¿Qué significa un lenguaje común? Que ustedes van a hablar el mismo lenguaje en lo que es negociación internacional.
Ahí les dice la data de las novedades. Miren que todo lo van a... Esa es la tarea que tienen. Miren dónde está el menú. Acá tiene documentación necesaria para la operación del transporte, documentación de carga empleados en el recibo y en la entrega y los diferentes transportes de acuerdo al modo. Y el medio, obviamente. Gestión de requerimientos y disponibilidad de la organización, un estudio de caso. La identificación de indicadores y factores de riesgos en la operación. ¿Listo? Lo van a revisar. Miren que se los estoy mostrando. Ahorita les mando este enlace. Ustedes saben dónde lo encuentran. En Territorium, aquí en contenido del curso. Bueno, ahora bien, la guía. ¿Qué nos compete a nosotros en nuestra guía? Nuestra guía de aprendizaje número 2, en las competencias técnicas, dice que elaborar el plan de transporte según modos y normativa. Ahora vamos a ver con esta documentación la normativa. Ya vimos el modo. Claro, hasta ahí lo que quiere decir el resultado de aprendizaje 21-010-1065. Si es claro o no es claro. Elaborar el plan de transporte según modo y normativa. ¿Qué dice acá? Sí, listo. Ahora, la competencia, la competencia técnica, diseñar el plan de distribución según el canal y normativa de transporte. Miren que elaborar es un verbo. El plan de transporte, el producto, ese es el producto que usted va a utilizar allá. ¿Según qué? Según modo y siempre según la normativa del sector, aterrizada a su organización. Que ustedes me decían, ay,